Bueno, me llamo Enrique León Arbeláez Castaño, yo soy psicólogo de la Universidad de Buenaventura, estudié también filosofía y teología, filósofo y teólogo y psicólogo de la Universidad de Buenaventura. Como particular, pues quiero comentarles que soy de la primera promoción. Empecé aquí en 1972, en 1977 me gradué y aún sin graduarme me vincularon a la Universidad Bolivariana como director del Departamento de Bienestar Universitario, de Psicología de Bienestar Universitario. Luego, después de trabajar allá algunos años, pasé a la Asociación Bancaria de Colombia como director de Selección y Recursos Humanos, ahí estudié algún tiempo y luego me vinculé a la Universidad de Buenaventura desde 1983. Con el tiempo que estudié y con lo que llevo aquí, llevo 37 años en la Universidad de Buenaventura. Fui decano de la Facultad de Psicología durante 10 años y fui vicerrector de la universidad también. La mayoría de los profesores que usted tiene, sobre todo los que egresaron de la Universidad de Buenaventura, fueron alumnos míos que yo les enseñé aquí, pues, y otros estuvieron cuando yo estuve de decano y después cuando vicerrector. Y ahora ya estoy pensionado, pero la universidad no quiere que me vaya y estoy todavía aquí algunas horitas y vengo algunos días a la universidad y por eso estoy aquí disponible para lo que ustedes quieran. Hay que mirar el origen de la psicología cognitiva, que me tocó a mí todo ese proceso del origen y desarrollo de la psicología cognitiva. Aquí empezamos en la universidad con una psicología muy científica, muy basada en lo experimental, es la psicología experimental, basada en Skinner y basada en los experimentales de aquella época, en donde siguiendo a Watson, a Descartes, que había dicho como filósofo que las realidades de la vida se dividían en dos, en la res extensa y la res cogita. La res extensa son las cosas extensas o medibles y cuantificables, y la res pensante son las cosas pensantes o las cosas de la mente. Entonces decía que la ciencia se ubicaba en la res extensa, o sea, en las cosas medibles, y que todo lo científico tenía que ser medible, observable, cuantificable. Entonces fueron cuando los psicólogos dijeron, entonces la psicología tiene que ser una ciencia. Partiendo de las cosas extensas, observables, medibles, entonces los psicólogos dijeron, la psicología es una ciencia. Y si en ciencia, entonces tiene que tener un objeto observable, medible y cuantificable. Y ese objeto observable, medible y cuantificable es la conducta y el ambiente. La conducta y el ambiente. Bueno, esa conducta y el ambiente es lo único observable, medible y cuantificable. Entonces, ese es el objeto de la psicología. La conducta y el ambiente. Y lo otro, lo que se hablaba y se especulaba de la psicología como lo psíquico, lo mental, eso ya no es científico, eso ya es campo de la filosofía. Entonces dejaron todas esas cosas para la filosofía y se centraron en ese aspecto conductual y observable, medible y cuantificable. Bueno, eso permaneció así durante algunos tiempos y algunos años. Y aquí lo vivimos, aquí en la universidad se enseñó conductismo a todos los estudiantes y muchos de los profesores de ustedes aprendieron conmigo conductismo, yo les enseñé conductismo, hasta el punto que un profesor aquí a nosotros nos dijo en algún momento, es que ustedes no son psicólogos, sino ingenieros de la conducta. Entonces nosotros nos fascinamos, pero porque ingenieros de la conducta, porque éramos los que manejábamos la conducta bueno. Lo cognitivo, pues, entonces empezó a ser importante allí, y ya hubo muchos modelos, pues, para comprender lo cognitivo. Así como el psicoanálisis tuvo su modelo, que Freud se inventó su modelo para hablar de psicoanálisis hablando de lo hidráulico, represión como si hubiera una represa,
y el inconsciente y todas esas cosas, así como él tuvo eso, también los cognitivos se buscaron una metáfora para entender la conciencia, lo cognitivo, y se inventaron el computador. Unos se inventaron otras cosas, pero muchos de ellos se inventaron el computador. De la conciencia y el conocimiento se parece a un computador que tiene su software y su hardware y todas esas cosas. No sé esas cosas, pues que yo no sé nada de esas cosas, pero tiene todos sus procesamientos. Pero lo que quiero que quede claro es que la psicología cognitiva, su base epistemológica, se separó de la ciencia pura, pues, que decía que la ciencia era, el objeto de la psicología era lo observable, medible y cuantificable, para decir que el objeto de la psicología es la conciencia, que lo habíamos abandonado y le habíamos mandado a donde los filósofos. Y ahora volvieron y lo recuperaron y dijeron que lo cognitivo es muy importante. Bueno, para que me entiendan bien eso, Skinner decía: y entonces el pensamiento y las emociones que vimos son subproductos de la conducta. Usted tiene una conducta y como subproducto le resultan los sentimientos y le resultan los pensamientos. Entonces cambiemos la conducta y cambiamos los pensamientos y cambiamos los pensamientos y cambiamos las emociones. Cambiando la conducta, cambiamos los pensamientos y cambiamos las emociones. Cuando vinieron los cognitivos dijeron: no, señores, solamente las emociones son subproductos de los pensamientos. Cambiemos la conciencia, cambiémoslo con el conocimiento y cambiamos la conducta y cambiamos las emociones. Las emociones no se abordan directamente, dijeron los cognitivos en un principio. Las emociones no se abordan directamente. Cambiemos el modo como pensamos, como decía al mismo Ellis, no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino lo que pensamos acerca de las cosas, decía él. Entonces, lo que nos atormenta y lo que nos pone ansiosos, lo que nos pone deprimidos, lo que nos pone tristes, no son las tristezas y todas esas cosas y lo que nos pasa, sino lo que pensamos acerca de esas cosas. Si cambiamos lo que pensamos, modificamos entonces también los sentimientos y modificamos la conducta. Entonces ya nos separamos de Skinner y en lo cognitivo nos ubicamos en esa epistemología de lo cognitivo. Entonces, ¿quién es una persona sana? Una persona sana para el conductismo sería una persona desadaptada, es decir, una persona que no responde a los estímulos del ambiente como responde el promedio de la gente. Para los cognitivos no es así. Una persona adaptada, una persona que piensa racionalmente. Una persona que piensa irracionalmente, como decía Ellis, es una persona que está desadaptada. Entonces, todo lo que tenemos que hacer en terapia y en la terapia que tenemos que hacer es hacer que el paciente piense racionalmente, que cambie su modo de procesar, la forma de procesar el pensamiento, que cambie sus pensamientos y que cambie sus imaginaciones. Cambiando eso, entonces logramos hacer que la persona opere sanamente. Por mi estudio de filosofía y teología, pues yo me había ido mucho por los aspectos más humanistas y más fenomenológicos, y entonces después yo empecé a cuestionar un poco sobre esa visión científica de la psicología, y alguna ocasión pronuncié hace algunos años, ya muchos años, una conferencia aquí en la universidad que llamamos behaviorismo humanista, es decir, mirar el conductismo con los elementos humanistas, pero eso más o menos pues pasó desapercibido. Y fue entonces cuando fue apareciendo en la psicología el interés por lo cognitivo. Bandura, un psicólogo experimental, decía que no nos podíamos quedar entre la conducta y el ambiente, como había dicho Skinner, sino que entre la conducta y el ambiente habían procesos mediadores. Y él lo expresó precisamente porque él
trabajó mucho Bandura con el modelamiento, es decir, aprender por modelado, por imitación. Y él veía que una persona veía a una persona, la veía ahora, y después a los años hacía lo que vio hace 4, 5, 6 o 7 o 10 años. Entonces decía, entre ese tiempo y el otro, ¿qué pasó? Dijo, no, es que hay procesos mediadores, unos procesos mentales. No podemos descartar lo mental. No podemos decir que la psicología se quedó para los filósofos, porque la psicología, lo mental era de los filósofos y solamente la conducta y el ambiente era para nosotros los científicos, sino que había que meter lo mental dentro de la psicología, porque habían procesos mediadores. Entonces, cuando habló de los procesos mediadores, fue cuando apareció toda la corriente cognitiva en la psicología. Entonces ahí aparece un aspecto epistemológico muy importante. Ya no es la conducta del ambiente, sino que lo cognitivo también es importante, porque son procesos mediadores. Porque para yo responderle a los estímulos del ambiente, tengo que procesar la información. Y yo la proceso, la analizo, la verifico y la establezco de tal manera que yo antes de hacer una conducta tengo que hacer todo ese procesamiento interno. Eso es lo cognitivo. Desde el principio uno pues hace su encuadre con el paciente, le oye la queja y todas esas cosas, y después de uno oírlo y escucharlo algún tiempo, entonces hace uno un diagnóstico provisional. Uno se imagina, este es un depresivo, este es un ansioso, cualquier cosa de esas, o tiene un esquema maladaptativo temprano de abandono, o una idea irracional de culpar a otros, cualquier cosa de esas, uno se hace un prediagnóstico. Pero después tiene que seguir uno en el segundo paso, y es cuando ya uno aplica las pruebas, pues verificar si realmente eso es así. Pero en la psicología cognitiva por racionalista las cosas cambian mucho. ¿Por qué? Porque la psicología cognitiva por racionalista tiene dos pasos. El primero se llama la experienciación y el segundo la explicación. El primer paso es la explicación, y es una serie de entrevistas que tiene uno con el paciente, donde el paciente expresa lo que siente y vive lo que siente. Y el terapeuta, ya distinto al cognitivo pues que se iba desde un principio a la parte de la conciencia, se preocupa por la parte emocional, que narre, que cuente, que verifique, que diga realmente lo que está experienciando. Y el terapeuta le crea un clima de tal manera que el paciente pueda tener, dentro de un ambiente permisivo y un ambiente de aceptación incondicional y de empatía, que ahora hablamos de eso, que es muy importante en la terapia cognitiva por racionalista, el paciente va dando experiencias nuevas que no tenía, porque cuando cuenta a la gente, o cuando le cuenta a su familia, o cuando le cuenta a su esposo, cuando le cuenta a su esposa, inmediatamente empiezan a calificarlo y a interpretarlo y no lo dejan expresar. El terapeuta es todo lo contrario, deja que exprese y que viva y que tenga su experienciación, para que después de la experienciación viene el segundo momento, que es la explicación. Es decir, el paciente empieza a explicar eso que le pasa, da unas explicaciones. Al dar las explicaciones de lo que le pasa es cuando aparecen los esquemas cognitivos o la manera de procesar la información. Y es en ese momento, pues, en ese ambiente que crea el terapeuta, que el paciente empieza, en ese ambiente que le da el terapeuta, a encontrar otras explicaciones alternativas a las que está dando inicialmente. Entonces va modificando los esquemas, va modificando la manera de procesar la información, y da una resignificación, que es lo que se llama en psicología cognitiva progresista, que es la significación que le está dando a su vida. Le da una resignificación, o sea, una reorganización
Y al reorganizarse, entonces la persona la consideramos que ha mejorado en su vida mental. Bueno, eso es todo lo que se hace allí. En la cognitiva tradicional se hace lo que se hace siempre, pues, que es el diagnóstico, pues, y después del diagnóstico, pues, es la intervención, en donde uno le ayuda a la prueba de la realidad, a mostrarle a la reestructuración cognitiva, a mostrarle que está pensando erróneamente, a que cambie sus esquemas, a que cambie... Pero aquí lo hacemos desde la experienciación y la explicación en una forma muy distinta. Yo les decía que le iba a explicar más bien eso, porque es que realmente en la terapia cognitiva racionalista la relación con el paciente es demasiado importante. Casi diríamos lo que dijo Roger alguna vez: lo que cura no es la técnica, lo que cura es la relación. ¿Por qué? Porque si usted no establece una relación, el paciente no va a tener nuevas experiencias que le permiten tener nuevas explicaciones, nuevas significaciones, y usted no es tan directivo, y eso implica que el terapeuta le gaste mucho tiempo al paciente. Ya eso lo había previsto Beck. Beck decía, cuando en ese libro que habla de los trastornos de personalidad, dice él que las personas que tienen trastornos de personalidad es más importante la relación que la técnica, y que se curan es con mucho tiempo de trabajo, es decir, no es con 2 o 3 sesiones como hacían los conductistas o como hacían los cognitivos, que con poquitas sesiones, no, con un tiempo largo, en donde se crea un clima de aceptación incondicional, de empatía y de congruencia, como lo decía Rogers, para que el paciente pueda lograr todo eso, y todos son los procesos y los pasos. Ya habíamos dicho que los psicólogos experimentales se centraban en el diagnóstico de la conducta. Ellos hablan más que diagnóstico, hablan de observación y de registro de conductas. Registrar la conducta y registrar qué estímulos y qué consecuencias ambientales tiene. Se dedicaban pues simplemente a la conducta y a la vida. Los cognitivos se dedican más que todo a la parte de la conciencia, pero más que todo verificar y diagnosticar los esquemas cognitivos que tiene, los procesos cognitivos, los pensamientos y las imaginaciones, que las imaginaciones son pensamientos encubiertos que tiene la persona. Para la psicología cognitiva racionalista se fija principalmente, en primer lugar, en la emoción, para después pasar a la cognitivo, que es lo emocional. Ya la inteligencia, eso lo trabajan en otra forma, pues ya los que hablan del cociente intelectual y de personalidad y todas esas cosas, pero aquí se dedican más que todo a ese diagnóstico. Ahí hablan en las preguntas que me mostró ahora del diagnóstico. Si el diagnóstico para eso pues es lo mismo que cualquier diagnóstico, pues en cualquiera de la psicología. Pero entonces ya aquí en el diagnóstico, pues en lo cognitivo, se basa no en diagnosticar propiamente conductas, sino en diagnosticar, en ver qué esquemas, qué procesos y qué productos tiene el paciente. Y para buscar esos esquemas los podemos buscar bien sea o en la entrevista o en los test que hay cognitivos. La entrevista, los test cognitivos. Ellis tiene sobre ideas irracionales, Beck tiene sobre los procesos, y Jeffrey Young tiene sobre los esquemas maladaptativos tempranos, tiene sus cuestionarios para lograr eso. Así se hace el diagnóstico en la psicología cognitiva. Y entonces hablaron de esquemas, procesos y productos. Esquemas son unos principios que tiene la persona en la mente, que los va construyendo a medida que va teniendo relación con el ambiente, va creando ciertos principios que le ahorran, porque después cuando ya ha crecido mucho más y cuando ha progresado en su desarrollo,
Cuando le llega una información nueva ya no tiene que procesarla tanto, sino que simplemente la compara con el principio que tiene, y ahí se hace el procesamiento de la información por una economía cognitiva que llaman los psicólogos cognitivos, y entonces actúa de esa manera de acuerdo a ese procesamiento que ha hecho, y que lo ha hecho por la economía porque tiene unos principios en donde compara lo que le sucede. Les pongo un ejemplo. Un muchachito, por ejemplo, es abandonado por su mamá, bien sea porque la internaron en la clínica, o porque se separó, o porque es alcohólica, por lo que sea, tuvo el abandono. Entonces el niño llega y procesa en la mente esa información que recibió del ambiente por medio de sus procesos mediadores. Eso que recibió del ambiente lo procesa y lo lleva a su mente y dice: sí, a mí me abandonan. Entonces le queda como principio: a mí me abandonan muy fácilmente, le queda como principio, me abandonan muy fácilmente. Resulta que ese niño crece y se desarrolla y todas esas cosas, y cuando llega adulto, ese niño se enamora de una niña. Ya cuando llega a la adolescencia o a la juventud, se enamora de una niña, y entonces de pronto cualquier desaire que le haga a la niña, entonces la procesa por economía cognitiva. Ya no hace todo ese procesamiento que hizo en la infancia, tan difícil de llegar a convencerse que lo abandonaban, sino que inmediatamente dice: a mí me abandonan muy fácilmente, por ese principio que tenía en la mente. Entonces uno tiene una serie de principios. Esos principios, y ahí hay una pregunta que vi ahora, son los que él llama ideas irracionales. Esas son las ideas irracionales. Esos son los principios que dijo Ellis que teníamos los seres humanos. Unas ideas irracionales, unos principios irracionales que nos hacen que nosotros actuemos mal. Beck habla de otros, y Jeffrey Young habla de los esquemas maladaptativos templanos. Pero eso es lo mismo, pues, son esos esquemas que tenemos, esos principios. Y hay unos procesos, es decir, en esos principios operan unos procesos, unos mecanismos, pues, para procesar información, que son los que habla Beck. Beck ya habla de los procesos. Y hay unos productos que son los pensamientos y las imaginaciones y las conductas como resultado de eso. Todo eso es lo que le maneja la psicología cognitiva tradicional. Pero yo quisiera ir más allá de la psicología cognitiva. Yo que he caminado por todo este proceso, pues, y que me ha tocado recorrer, resulta que en los tiempos nuevos y en lo más nuevo que hay sobre psicología cognitiva, se vino cuestionando y dijeron: bueno, a ver, ¿qué es lo que epistemológicamente se entiende por conciencia? Estamos ya no en la conducta, sino en la conciencia. ¿Qué se entiende por conciencia? Entonces, para los cognitivos, conciencia se entiende lo que entendió la ciencia. Conciencia es la capacidad que tiene mi mente de, a través de mis sentidos, conectarme con la realidad, con el mundo de los objetos, y yo tener una imagen o un retrato en mi mente, lo más real y lo más exactamente posible en mi mente, de esa realidad externa. Es decir, es un retrato, es una representación de la realidad externa que la tengo en mi mente. Yo veo esta mesa, y entonces, como la veo, la represento en mi mente y digo: esto es una mesa. Y si lo ve otro, también dice: es una mesa. Y si lo ve otro, le dice que es una mesa y lo verifica. Y eso es lo científico, y eso es la ciencia. Y lo cognitivo quiso ser también científico y quiso hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces todo el proceso de la psicología cognitiva es buscando realmente que la persona sea lo más real y lo más posible con la realidad que hay. La realidad existe independiente de mí, existe allá, yo la veo allá, allá está, allá afuera de mí, pero yo la represento en mi mente, y entre más exacto sea mi representación, más científico soy y más exacto soy. Bueno, pero llegó la psicología cognitiva profesional y te dijo: un momentico, eso sí será así. Y dijeron: no, señor,
Nosotros tenemos una epistemología que se llama constructivista, distinta a la psicología cognitiva tradicional, y la conciencia no es la representación de lo que hay allá fuera de mí. Las cosas están fuera de mí, sí, y por los sentidos entran, pero mi mente no representa eso que hay atrás, allá afuera, sino que yo construyo la realidad. Es decir, desde mi dentro, desde mi yo, desde mi persona, construyo la realidad, la construyo, la fabrico desde mi mente, la organizo. Esos estímulos que me llegan del ambiente llegan a mi mente, que es un sistema lleno de elementos y de procesos y de cosas, se desorganiza y luego mi mente la organiza y desde mi yo construye la realidad. Entonces, la realidad que yo veo dice más de mí mismo que de lo que hay afuera. Por ejemplo, esta mesa. Cuando yo digo que esto es una mesa, no es porque esto sea una mesa allá afuera, no, sino porque yo desde mí adentro, al ver esto, construyo las cosas y digo, esto es una mesa. Y como lo vemos varios en consenso con la sociedad, decimos que esto es una mesa. Pero para un perrito es la oportunidad para levantar la patica y orinar. Entonces la realidad cambia realmente. Entonces la construyo, la realidad la construyo. Entonces la psicología cognitiva racionalista tiene una epistemología distinta a la científica y a la cognitiva, y a la científica y a la cognitiva, y también a la científica, porque es una construcción, una reorganización de la realidad. Y entonces, en ese sentido, ya la psicología cognitiva racionalista empezó a introducir una serie de elementos muy importantes, que ya no era lo conductual y lo ambiente, ni era únicamente lo cognitivo, sino que ya lo cognitivo no era algo, sino alguien. Surgió el sujeto para la psicología, surgió el sujeto para la psicología. Y ese sujeto para la psicología, es decir, la mente no es algo, sino alguien, es un sujeto. Fue un reencuentro en la psicología del sujeto. ¿Por qué? Porque cuando Watson y cuando Skinner y cuando todas esas cosas hicieron una expulsión del sujeto de la psicología, porque eso quedó para la filosofía, pero ahora volvió a rescatarse el sujeto para la psicología. Y no solamente el sujeto, sino que el sujeto tiene un elemento muy importante, que es lo emocional. Ya no es como decía Skinner, que lo emocional es un subproducto de la conducta. Ya no es como decían los cognitivos, que los emocionales son un subproducto de la conciencia. No, la emocional es primordial en esa reorganización de haber visto la realidad y de haberla interpretado y haberla reorganizado. Es importante. Entonces, antes de conocer se necesita una reorganización de la parte emocional antes de que los procesos cognitivos funcionen. Y en ese proceso de reorganización y que en término muy nuevo en la psicología cognitiva se llama autopoiesis, proceso de autoorganización, autopoiesis, que es lo que da la psicología cognitiva actual. Entonces se descubrió también entonces que el lenguaje era muy importante. El lenguaje, que era como más de los psicoanalistas o de la psicología social o no sé de quién, o de los lingüistas, se recuperó para la psicología. Y se descubrió entonces que nosotros en ese proceso, mi sujeto está en relación con el mundo continuamente, y el mundo me está dando continuamente estímulos, y yo estoy continuamente organizándome, porque cada vez me da desorganizando, y lo paso toda la vida organizándome, porque el sujeto es un proceso, no es algo estático, sino que es un proceso que se va haciendo y se va construyendo. Y ese proceso que se va haciendo y que se va construyendo implica entonces que yo lo viva como un acontecimiento, es decir, como un acontecimiento. Y eso es lo que llamamos acontecimiento, es lo que se llama la dimensión temporal del ser humano. Somos seres temporales, vivimos en la historia. Es la historia, entonces ese acontecimiento va cambiando y se va modificando, y yo voy dándole una coherencia a eso, y al darle la coherencia, entonces cuento, y hago un cuento, y hago un relato, y me convierto en un contador de historias.
como dice Maturana, un célebre filósofo chileno, que habla sobre esta cuestión de la psicología ahora por racionalista, que somos contadores de historias. Los seres humanos somos contadores de historias. Cuando llega un paciente donde paciente, si no es porque ya haya estado en un psicoanalista y haya estado muy versado, pues o haya estudiado psicología, no va a decirle ya es que tengo un complejo de Edipo o es que tengo un esquema maladaptativo temprano, no. Él le dice, vea, me pasó, me sucedió, no me sucedió, me dijeron, no me dijeron. Él cuenta una historia. Y un niño no le va a hablar a usted de problemas, le cuenta historias, pero él no se las va a contar de él, sino que uno le pone láminas y cosas para que cuente historia y él cuenta unas cuestiones que uno le descubre en ese relato. Entonces por eso se habla de la psicología cognitiva narrativa, que se habla hoy también para trabajar con niños. ¿Por qué creo yo que es mejor esto de la psicología cognitiva y por qué yo me he apasionado tanto ya? Fíjese que yo recorrí todo este camino y yo, inclusive los egresados que fueron alumnos míos, todos decían que yo era un experimental y un conductista enfermo, pues, porque así lo fui. ¿Y por qué llegué yo a esto ahora, aquí a esto de la psicología cognitiva por racionalista? ¿Por qué? Porque yo había leído de todo y yo no me cerré simplemente a la psicología, fíjate que yo leía el psicoanálisis, leía el humanismo y leía de todo, pues. Y entonces, cuando llegué al cognitivo por racionalista, encontré que la psicología cognitiva por racionalista es un paradigma integrador. Integra elementos de la dinámica, como es por ejemplo eso de lo narrativo y del lenguaje, de lo simbólico, integra lo del humanismo, muchas cosas, porque es todo esto de la relación con el paciente, muchos elementos humanistas, e integra lo cognitivo, que son los esquemas y todas estas cosas. Entonces es un paradigma integrador. No es que sea ecléctico, no es que coja de todo, no, sino que tiene esta visión. Fuera de eso, rescató el sujeto para la psicología, que es muy importante, rescató los aspectos humanistas y no niega lo de la ciencia es muy importante, lo observable y medible es importante, pero también es muy importante el sujeto, es muy importante lo emocional. Eso, sobre todo por eso, pues, la importancia de lo emocional. Fíjese que es que nosotros fuimos educados en una cultura muy racionalista, es decir, nos decía, es que usted tiene que ser racional, no sea irracional, tiene que ser racional, no piense irracionalmente. Y le decían a uno que lo emocional pues tiene más que todo que ver es con la parte animal, cuando hoy se ha descubierto varias cosas muy importantes, y es que en el cerebro, no solamente el cerebro nuevo donde está el lóbulo frontal, donde está todo lo cognitivo y todo lo racional, sino que se ha descubierto que el cerebro antiguo, donde está el tálamo, el hipotálamo y todas esas cosas, donde está la sede de las emociones, es demasiado importante, porque ahí está acumulada como en un disco duro toda la información que ha recibido, todo el proceso evolutivo de las especies, desde el unicelular hasta el ser humano. Se recorrió toda la experiencia de los animales y lo tenemos nosotros, y eso se traduce en emociones. Por eso las emociones nos informan, nos ayudan a reestructurar lo cognitivo, y nadie puede pensar racionalmente si primero no ha procesado emocionalmente los problemas que tiene. Se lo digo con un ejemplo: la terapia de pareja. Usted va a la terapia de pareja y si usted no le da unas sesiones 4, 5, 6 o 7, 8, 10 para que se desahoguen, para que digan lo que sienten, para que entre los dos digan la rabia que sienten, el dolor que sienten y la tristeza que sienten, no puede llegar usted a la segunda parte, que es la explicación, o sea, la experienciación, y llegar a pensar racionalmente y reorganizar para poder tener las estrategias de afrontamiento, para tener la solución de problemas que se tienen que dar. Hay que pasar primero por eso, ¿cierto? Lo mismo lo podemos decir, por ejemplo,
en los que han sido víctimas y que han por estrés postraumático, que hablan de todo esto, de todo este aspecto emocional, que hay que permitir que cuenten su experiencia traumática, o lo que hacen los humanistas con la silla vacía, o con esa cosa que le pegan como a los boxeadores para que se ahogue, todo eso que lo hacen primero ventilando sus sentimientos, se toma entonces en la psicología cognitiva porracionalista. Y la narración, los niños cuentan historias. Usted, un niño, si usted lo va a intervenir, no le va a decir, cuéntame tu problema. ¿Cuál problema? Es que el problema soy, él dirá por dentro, es que el problema soy yo, porque mi papá dice que yo soy esto, y él no va a contar eso. Él cuenta historias, cuenta de la ranita que se peleó con el ranito, y bueno, cuenta historias. Entonces uno ahí verifica todas esas historias, qué significación le está dando, y ahí es donde hay una reestructuración cognitiva de todo eso. La psicología cognitiva porracionalista es muy especial, a mí me ha llenado profundamente, y ojalá que a ustedes también les sirva muchísimo.